Bendición en este día, mi hermano que estás ahí. Vamos a continuar nosotros leyendo, meditando en la palabra de Dios en este recorrido de los hechos grandiosos, aquellos llamados milagros de Jesús, donde le hemos pedido al Señor que nos permita ver detrás de lo que no se ve, que nos permita ver la historia detrás de la historia, y que aquello que se conocían como hechos que no eran fácil para buscar una explicación ante la ciencia, ante los conocimientos naturales llamados milagros, entrañaban detrás unas señales que el Señor quería ir enviando en cuanto no solamente a lo que Él podía hacer, sino en cuanto a quién Él era y a quién estaba representando, y el rol encomiable que traía del Padre para dar a conocer las buenas nuevas. Él, el camino, la verdad y la vida se nos presentaba, y en el interín su misericordia, su amor por el necesitado, por el pobre, pues le llevaba a hacer actos allí donde estaba presente el elemento de la fe. Dice aquí, donde continuamos la historia que ya había sido previamente introducida, hablábamos de cuando Jesús resucita a la niña de Jairo, y en esa misma historia paralela ocurre también la sanación de la mujer del flujo de sangre. Esta historia comenzamos a leerla en Marcos capítulo 5, también se encuentra en Mateo capítulo 9 y en el libro de Lucas capítulo 8. Dice Marcos 5:21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y comentaba que me gusta cómo en el libro de Lucas habla de esa misma frase introductoria del contexto de lo que estaba pasando. Dice Lucas: cuando volvió Jesús, les recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Es decir, que Jesús había concitado la atención, había concitado la atracción de muchos que se reunían para ver, así como habían algunos que iban para ver cómo podían poner cortapisas al Señor, lanzar dardos de trampas, para poner en duda, para cuestionar, y por eso a ese grupo se les dificultaba tener el entendimiento y la revelación de lo que el maestro estaba brindándole, de lo que le estaba exponiendo. Pero así también, mis hermanos, dice aquí que había un grupo que se deleitaba al oír hablar al Señor, porque Él les hablaba como quien representaba vivamente esa palabra, como quien podía ponerla en práctica, como quien podía vivirla. Él les hablaba con autoridad, como quien tenía la autoridad sobre eso. Y no solamente eso, que su poder estaba mucho más allá, y podía decir incluso que es más fácil yo decir perdono los pecados solamente diciéndolo con la palabra, o decirle a este paralítico levántate y anda. Y era una combinación de integridad entre las palabras del Señor y los hechos, que a través del poder que tenía podía entonces integrarse de manera que fuera evidente que era el Hijo de Dios. Pero el Señor quería en su exposición que llegara la revelación a través de la palabra, porque Él sabía que eso es ciertamente lo que permanece en el hombre. Dice la misma palabra, porque la palabra explica la palabra, que todo pasará, mas la palabra de Dios no pasará nunca. Y por eso siempre fue la intención de Jesús que a través de la explicación que Él daba, de la exposición de ese evangelio,
cada uno pudiera llegar al entendimiento, le pudiera llegar hasta su corazón la revelación, porque de eso era imposible que el hombre pudiera deshacerse. Pero hemos sabido que aún viendo cosas, viendo portentos, milagros y señales de Dios, se nos olvida. Entonces, por eso decimos lo que no logran las señales en el ser humano, lo que no logran los milagros, porque eso se olvida aún cuando usted ha sido partícipe de un beneficio de Dios. En el tiempo, cuando llega el bienestar, se olvida. Y solamente cuando estamos en dificultad es que volvemos a clamar a Dios o nos recordamos de lo que Dios hizo en nuestra vida. Pero cuando llega a ti la revelación de la palabra de Dios, es imposible que eso pase de ti, porque la palabra no pasará nunca. En cierto momento los que se congregaban, los fariseos y todos los que seguían a Jesús le preguntaron, y lo mismo del pueblo también, que le diera señales, y pedían señales y querían ver, y por eso a veces se le dificultaba, porque querían ver primero para creer. Y el Señor le dijo: a ustedes no le daré más que las señales como le dio Jonás al pueblo de Nínive, o no le daré más que sino como se puso de manifiesto en la reina de Saba o de Sabat. ¿Y qué decía el Señor ahí? Que la señal que le di fue que él fue y predicó la palabra allá, y el pueblo y el rey creyeron en esa palabra. Entonces, si crees en la palabra, verás las señales de Dios. Y así esta reina que venía porque había escuchado de la sabiduría de un hombre y quería oír, quería que se le fuera expuesta la palabra, quería oír la sabiduría, no solamente que quería ver milagros y portentos, porque esto puede pasar, mis hermanos, y olvidarse. Así también hay una parábola del rico y Lázaro, y cuando están allá en el seno de Abraham, que ya están cada uno de su lado, y que el rico pide clemencia y le dice que ya el tiempo pasó, que ya no puede ser. Él dice: por lo menos déjame irle a avisar a mis hermanos, a mi familia, para que no caigan en lo que yo pude caer por hacer caso omiso y solo creer que las riquezas eran mi fuente, mi seguridad de vida. Y el Señor le dice: oye, ellos tienen a Moisés, a los profetas, a todos los que le hablan la palabra. Oiga lo que le dice el Señor, como si fuera hablando de estos milagros. Pudiera resucitar uno y ellos verlo, y no van a creer, porque no han creído en la palabra. Y por eso, mis hermanos, estamos tratando de pedir al Señor que nos revele lo que hay detrás del hecho, detrás del milagro, porque eso es lo que se queda en nuestro corazón y nadie nunca más podrá arrebatárnoslo. Es a lo que echaremos mano cuando la palabra es revelada, porque todo pasará, mas su palabra estará ahí, dándote la fortaleza, dándote la convicción sobre el Dios en el cual tú has depositado tu confianza y tu esperanza. Y dice aquí en el 22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. ¿Sabe usted que cuando dice la palabra un principal es porque había ciertos escalafones, posiciones, había una estructura donde habían varios? De hecho, decían que la sinagoga, que era el lugar que había surgido después del cautiverio babilónico para los judíos, hebreos, poder reunirse y poder alabar a su Dios, poder conmemorar la ley que tenían en sus manos y celebrar las reuniones. Y había una estructura, uno que designaba quién iba a leer, otro que organizaba ahí dentro, y había otro que era el principal, que quiere decir el principal, el mayor en importancia. Es el mayor en importancia, es el que está en la autoridad suprema. Y dice que este señor, que incluso Jesús iba a la sinagoga, pero muchos que aún
así como se acercaban muchos despreciaban, muchos no creían que era el Mesías, que era el enviado de Dios, pero muchos oían y muchos eran edificados, y Jesús trabajaba con eso. Jesús trabajaba con lo de corazón dispuesto. Entonces era sorprendente que este señor, que era el principal, que quizás era de eso que ponía en duda al Mesías, se acercara. Una persona de alto prestigio, de alta posición. Y dice que no solamente se acercó, lo sorprendente es como que usted ve para la época que este hombre llegó en un carro del año de una marca de esas onerosas, y el hombre se para, abre la puerta, y no solamente eso, cuando abre la puerta, cosa que ya era extraña, que él se detuviera para hablar con Jesús, que quizás era todavía menospreciado por una gran cantidad, no aceptado, y este señor que estaba en eminencia, que era el principal, el mayor en autoridad, no solamente se detuviera, sino que se arrodillara delante del Señor y se postró y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, mi hija está agonizando y está gravemente enferma, dice. Entonces, cuando el Señor ahí llegó, dice: ven, y él les rogaba: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, dice la palabra, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero oiga aquí, dice una mujer, aquí está la historia paralela, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Sabe que esta mujer, dice la palabra, que había escuchado que Jesús pasaba por su ciudad? Y quizás ella ya tenía un plan elaborado mucho antes de que Jairo entrara en escena, porque ella estaba dentro del grupo que perseguía al Señor buscando la gran oportunidad. Una mujer que padecía del flujo de sangre y había sufrido muchos años, había visitado médico y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Pero eso no fue tan sencillo, mis hermanos, así como se narra en estas palabras. La mujer tuvo un plan, porque la dificultad que ella tenía de ser declarada inmunda por su condición de ese flujo continuo de sangre que no cesaba y que ya tenía años y que tenía ese estigma dentro de todos los que lo conocían. Ella no quería que nadie la viera, pero no solamente eso, que se consideraba que si ella tocaba algo, también quedaba inmundo, quedaba impuro. Entonces, mis hermanos, esta mujer planeaba cómo sería que ella podía buscar el momento donde de manera inesperada ella pudiera, porque sí tenía la fe, que podía tocar. Si ella tocaba el manto de Jesús, ahí está el elemento de fe. Pero aquí está de manifiesto también la fe que se pone por obra, la fe que se mueve, la fe que se activa, la fe que cree algo y da el paso en virtud de lo que ha creído. Porque fíjese, a lo mejor ella pudo tener una fe que decía: no, Jesús, yo sé que el maestro podría pasar por aquí. O yo quizás vocear, como decía Bartimeo: Jesús, Jesús, que veremos en otra ocasión. Pero ella se movió en fe, desafiando todas las dificultades, que eran muchas, mis hermanos. Y ella albergaba en el corazón un momento en el que ella pudiera hacerlo y pasar desapercibido, porque si la notaban, iba a haber problemas. Entonces, mis hermanos, en todo ese trayecto es que dice la parte anterior que leímos, que se aparece Jairo con una necesidad, que tiene una historia paralela, que en sí también va dando muestra de humildad, de humillación, de reconocer que estaba en una necesidad
y de saber que solo uno que estaba por ahí, porque a lo mejor él había hasta el momento puesto caso omiso. Él había quizá no albergado en su corazón todas las cosas que Jesús ya había expuesto, que había explicado, y aún la que había visto pudiera tener dudas. Pero cuando le tocó la puerta a él la necesidad, y este hombre ya había escuchado de la grandeza de Jesús, entonces dio un paso grande de fe, que fue burlar su propia vergüenza y su propio orgullo, vencerlo y llegar a la humillación y pedirle ayuda al maestro, aquel que estaba en eminencia, y no solamente eso, arrodillarse delante de él. Y esta mujer dice, este es mi momento, porque toda la atención está sobre este hombre que es un principal. Desde que la gente vio eso hubo un asombro, y aquí vino la mujer entonces. Dijo, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, ella sintió inmediatamente que había sido sana. Oiga, su fe era grande. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Oiga, debió ser un momento difícil, fuerte para la mujer. Para Jairo ni se diga, porque Jairo, que está usted se imagina, Jairo está desesperado, ya que fue capaz incluso de vencer su propio orgullo, de postrarse porque su hija, y ahí está, mis hermanos, la grandeza del amor indescriptible que podemos tener por nuestros hijos. Sangre de nuestra propia sangre. Que este hombre, al tener su hija enferma, ya gravemente decía, y que llegó a morir incluso, se postró burlando el orgullo. Y cuando Jairo ve entonces que Jesús, que accede a ir con él, se detiene a hacer otra cosa. Mire, yo no me imagino la desesperación de Jairo. Pero Señor, si tú vas conmigo, entonces te detiene ahora y te pones a preguntar. Pero mucho más en dificultad debió estar esta mujer, que ha logrado perpetuar, penetrar en el grupo y ejecutar el plan que tenía, tal y como ella esperaba, una oportunidad donde nadie pudiera tener atención de ella. Pero Jesús es quien la delata, en pocas palabras. Y Jesús dice, ¿quién ha tocado? Yo me imagino cómo se le abrieron los ojos a esta mujer. Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién te ha tocado, maestro? Pero por Dios, aquí hay demasiada gente. Pero él mira alrededor para ver quién había hecho esto. El Señor sabía. El Señor, nada es sorpresa para el Señor. Dios orquesta escenarios, situaciones para que su nombre sea glorificado, para hacernos bien, para obrar a nuestro favor, mis hermanos. Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, oiga bien, porque se sintió ya descubierta y no era para menos. Todo era como si ella lo hubiese logrado, pero todo el plan se lo hubiese echado encima, se le hubiese devuelto, porque entonces, aunque ella sintió arriba que la sangre se secó y que el azote cesaba, pero ¿y la multitud? ¿Y la gente que tenía este estigma sobre ella, que era inmunda y lo que le pudieran hacer? Pero el Señor también tenía control de eso. Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Saben ustedes, mis hermanos, por qué el Señor provocó esta situación? ¿Por qué la delató de manera consciente? Porque era necesario que esta mujer confesara su fe. ¿Sabes que tú y yo tenemos que hacer siempre una confesión de fe? Aunque decimos que conocemos a Dios, que creemos en Dios, ese día y una vez por todas y para siempre, es necesario que nos paremos delante de Dios, si posible delante de la multitud que hay en la congregación, donde sea,
y hacer esa declaración de fe y decir: yo creo que tú eres el Señor y te acepto para que entres a mi vida y tomes control de ella. Y por eso Jesús permitió que ella pusiera de manifiesto su fe. Porque acaso aquel que es el omnisciente, que sabe todas las cosas, no sabía, no podía él mismo determinar. El que lee en los corazones y mira los pensamientos del ser humano. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo de Jairo, que estaba en medio del proceso: tu hija ha muerto. Ah, caramba, ¿para qué molestas al maestro?, le dijeron. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, porque él puede leer a la distancia, puede leer los labios, puede leer en tu corazón, en tu mente, dijo al principal, a Jairo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie. Y ahí sigue la historia. Mis hermanos, hay que conocer la forma en la que obra el Señor. Porque a veces pudiéramos creer que Jesús está en una demora aparente con nuestros clamores, con nuestras peticiones. Jairo le había pedido algo, Jesús se demora. Pero hay un elemento que es un principio que se detona en el cielo, y es que cuando hay una expresión de fe que mueve el corazón y penetra el corazón del Señor, eso detiene al Señor de lo que sea que esté haciendo. Y Él no tiene inconveniente, porque Él puede continuar inmediatamente lo que estaba haciendo. Por eso le decía: cree solamente, olvídate del resto, que yo sé lo que estoy haciendo, que yo estoy en control, no de esta situación, de toda y cada una situación de aquel que haya depositado en mí su confianza, en mí su esperanza, que haya puesto su fe en mí. Y aquí, mis hermanos, el Señor nos dice que presentemos delante de Él nuestras peticiones. Así como vinieron Jairo y esta mujer y se humillaron, pusieron de manifiesto su fe, uno burlando el orgullo, otro esa situación que tenía, pero se depositaron, se agarraron del Maestro, se asieron de Él. Damos gracias a Dios en este día porque nos permite reflexionar en su palabra, nos permite meditar en ella, en la quietud de este día nuevo que se levanta. Y damos gracias a Dios por la oportunidad. Para ti, la invitación es a que continúes conectado a toda la programación a través de Radio Bonao Bendición.